nos has traído, Señor, hasta tu casa. Señor, te rogamos, Padre, que tu presencia descienda, Señor, esta noche aquí en medio de nosotros, Señor. Que tu precioso Espíritu Santo nos hable, Padre, reparta conforme a tu preciosa voluntad, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque provees nuestras necesidades, porque nos cuidas, porque nos guardas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque si te tenemos con nosotros, nada nos hace falta, mi Dios. Te rogamos, Padre, que prepares nuestros corazones, que abras nuestros oídos, Señor. Por favor, mi Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control del pastor, Padre Santo, que predique tu palabra o que enseñe, Señor, con denuedo, con entendimiento, Señor. Por favor, Padre, no permitas que salgamos igual que como entramos, mi Dios. Bendice la alabanza, Padre Santo. Danos ese ánimo, Padre, que tú mereces, Padre, para cantarte, para alabarte, mi Dios. Ayúdanos a concentrarnos en este tiempo, Padre, que te pertenece. Te ruego, Padre, te suplico que apresure los pasos de mis hermanos, que no permitas que nadie se quede en su casa, Señor, que no se pierdan la bendición del alimento esta noche, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a hacer la lectura. La lectura va a ser Salmo 150. A veces yo creo que nada más leemos por leer, ¿verdad? Pero al Señor hay que alabarle con gozo, con ánimo, con júbilo. Y Él lo dejó así escrito, ¿verdad? Dice aquí en su palabra. Leemos todos juntos. Dice, primero leamos el subtítulo, dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Dice, exhortación. Entonces dice así, del 1 al 6. Alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabarle a Jehová. Dice con júbilo. ¿Qué es júbilo? Con ganas, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es digno de la honra, la gloria, la alabanza. Entonces, hermanos, con júbilo. Aquí nos habla y nos menciona todos los instrumentos. Dios es un Dios alegre, un Dios feliz y se goza con nuestro canto. Entonces, ofrezcamos esta adoración con todo nuestro corazón, hermanos. Vamos a entonar los himnos. Acá que están a cargo de él, la hermana Vivi. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Para entonar estos himnos y alabar a nuestro Dios en esta noche. Vamos a iniciar con el himno número 1, que es Santo, Santo, Santo. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Lo esperará.
418. Dilo a Cristo. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque solo Él tiene cuidado de vosotros. Mi vida di por ti. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Milón de amor te traigo a ti, que ofreces
Hermoso, ¿verdad? Alabar al Señor. Los niños pueden pasar a su clase. Y tenemos el estudio bíblico con el pastor. Le damos el lugar al pastor. Vamos a atención, pónganle en modo silencioso. Evitemos las distracciones, ¿verdad? Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que estén contentos esta noche. Es un placer volverles a ver, volverles a saludar. Y bueno, vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico. A través de la vida cristiana, algunos de ustedes han oído, sin duda, diferentes enseñanzas o sermones con relación a la armadura de Dios. Y bueno, esto que estaremos aprendiendo a través de esta serie, sin duda podría sumar a todo ese conocimiento que ustedes ya tienen de la armadura de Dios. Quizá este sea un tema nuevo para muchos, pero para mí es importante y es relevante hablar de este tema, porque no habrá forma, no habrá manera de podernos mantener la vida cristiana fieles al Señor si no vestimos la armadura de Dios. Así que esta serie de estudio bíblico lleva por nombre Vestíos la armadura de Dios. Vestíos la armadura de Dios. Un verbo que está conjugado en presente. Vestíos o vístete la armadura de Dios. Es algo que todos nosotros debemos tomar muy, pero muy en cuenta si deseamos permanecer en la vida cristiana. Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia esta noche en la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6. Y vamos a dar lectura al versículo 10 hasta el versículo número 18. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Hoy estaremos hablando del tema de introducción, así que nuestro estudio bíblico estará enfocado en esta noche en los versículos número 10 y 11. Hasta el versículo 12. El estudio de esta noche, a manera de introducción, estará enfocado, estará basado en el texto número 10, 11 y hasta el 12. ¿Estamos listos para leer, hermanos? Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Leemos de manera alternada. Yo leo el 10, ustedes el 11 y así sucesivamente hasta que todos leamos el verso 18. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Vamos a leer de pie. Van a estar sentados en un rato, entonces vamos a aprovechar. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos juntos, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda gracia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es la razón para vestir la armadura de Dios? ¿Y cuáles son los elementos que forman parte de la armadura de Dios? De eso estaremos hablando a través de esta serie de estudio bíblico. Hermanos, este estudio bíblico
es de suma importancia para su vida cristiana, porque a través de lo que aprendamos en estas semanas, usted va a entender razones muy importantes del por qué no debe descuidar su vida espiritual y del por qué debe vestir cada uno de los elementos que nos menciona el apóstol Pablo. Hace unos momentos leíamos qué elementos contiene esta armadura de Dios. De verdad, he visto a través del tiempo a muchos cristianos fracasar por no haber hecho caso o por haber hecho caso omiso al consejo del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, versos 10 al 18. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos en esta noche en el tema de introducción a lo que va a ser la armadura de Dios, porque semana a semana vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que forman la armadura de Dios, y muy probablemente vamos a utilizar de un solo servicio para poder hablar de cada uno de estos elementos. Entonces imagínense nada más, esta serie nos va a tomar unas cuantas semanitas, probablemente mes y medio o 2 meses, para poder ver a detalle cada uno de estos elementos. Hoy quiero hablar acerca del verso 10, verso 11 y verso 12, cosas muy importantes que el apóstol Pablo nos dice aquí con respeto y a manera de introducción del por qué es importante tomar en cuenta la armadura de Dios. Vamos a orar. Mi Dios amado, yo pido y ruego que guíes este estudio bíblico, que abra nuestra mente, nuestro corazón y nos permitas poder aprender en esta noche cuál es la razón, el motivo, el por qué tú nos dices a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios que es importante vestir la armadura de Dios. Sea con cada uno de mis hermanos, manténganos atentos, quite de nosotros el cansancio, el sueño, la fatiga, el aburrimiento, Señor, cualquier cosa que el enemigo quiera usar para distraernos. Y te pido que por favor uses como un instrumento útil en esta noche. Agradezco y valoro mucho la presencia de mis hermanos aquí en esta hora, porque sé que algunos vienen de un día de labores, un día de trabajo, no solamente fuera del hogar, algunos dentro del hogar. Pero yo pido, Señor, que bendigas de una manera especial a todos aquellos que se han dado cita, y aquellos que pudiendo estar aquí no están. Señor, tú sabes la razón, los motivos, las circunstancias, y también tú sabes de qué manera les harás entender cuán importante es poder congregarse. Bendice este tiempo, Señor, que en tus manos ponemos, porque lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo estando preso en Roma. No solamente la carta a los Efesios, también Filipenses y Colosenses fueron escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. Esto aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo. Y esta carta le es llegada a la iglesia en Éfeso por medio de un hombre llamado Tíquico. El tema principal de la carta a los Efesios es la gloria de Dios. Cuando usted tenga tiempo y oportunidad, a los 6 capítulos que contiene la carta a los Efesios, no le va a tomar más que media hora el poder leer esta carta tan interesante, tan profunda, y que puede ser de mucha ayuda para nosotros. El tema de la gloria de Dios, porque el Señor manifiesta su gloria a través del poder del Evangelio. Nos habla en el capítulo 1 el apóstol Pablo. El Señor revela su gracia, su justicia, su redención, su amor por nosotros, y lo hace a través del Evangelio, del cual el apóstol Pablo habla en el capítulo 1, en el versículo. Los temas de amor del apóstol Pablo en esta carta son diversos. Hay muchos temas, hay muchas cosas que pudiéramos decir sobre la carta a los Efesios, y solamente quiero compartir un pequeño bosquejo de esta carta. Pero antes, me parece muy interesante leer Efesios 6, 10 al 18 en la versión Dios habla hoy. Por favor, escúchenlo si no logran ver las letras. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Interesante, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos en lucha contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo.
las cuales tienen mando. Ahora, cuando la versión Dios habla hoy hace referencia a esto, fuerzas malignas espirituales del cielo, está haciendo referencia a los ángeles caídos, perdón. Dice, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir el malo y después de haberse preparado bien, escuche esto, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que debemos preparar muy bien para todas las luchas y batallas que tendremos en la cristiana. Estos siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la estén siempre prestos, para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu, manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Wow. Pero ahora, este es el pequeño bosquejo que tengo para ustedes de la carta a los Efesios, de los temas que aborda el apóstol Pablo aquí. Primeramente, él habla unas palabras de saludos a los creyentes en Éfeso, aborda temas doctrinales, habla de las bendiciones del creyente al haber creído el Evangelio, también habla de los judíos y gentiles como uno en Cristo. También habla acerca de la revelación del ministerio a los apóstoles en el capítulo 2, interesantísimo, porque la palabra de Dios nos enseña que el fundamento de la iglesia es establecido por los apóstoles a través de la enseñanza de Jesús. El fundamento sobre el cual hoy nosotros como iglesia contemporánea, como una iglesia moderna estamos edificando, ha sido puesto por los apóstoles. Y ellos edificaron este fundamento sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Es decir, los apóstoles recibieron la enseñanza del Señor Jesús y ellos a su vez la transmitieron a los creyentes de las diferentes iglesias. También habla acerca de aspectos prácticos de la vida cristiana. Luego habla de la unidad y de los dones del Espíritu Santo. Posteriormente habla del cambio de vida en Cristo Jesús. Una persona que cree en Cristo no vuelve a ser la misma. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de una conversión genuina a Cristo, algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer por medio y obra de la regeneración. Luego habla acerca de las obligaciones del creyente en la familia de Dios, y esto no solamente se refiere a la iglesia como una familia, pero también habla de temas familiares en el capítulo 6. Hasta aquí el apóstol Pablo ha tocado el comportamiento de los cristianos solamente en el terreno humano y físico de la vida cristiana. Hasta el capítulo 6, verso 1, hasta el versículo número 9, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 6, versos 1 hasta el versículo 9, él habla de aspectos de la vida cristiana que tienen que ver con lo terrenal, con lo humano. Pero es interesante porque a partir del capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo nos habla acerca de un frente de lucha muy diferente. Entonces pudiéramos decir que a través de su carta el apóstol Pablo nos habla de dos frentes de lucha. Uno que tenemos en la vida cotidiana, ¿sí? El frente visible. Es lo que se conoce como el frente visible, conflictos diarios en el mundo físico o material en el cual vivimos. Todos los días tenemos conflictos, situaciones no necesariamente espirituales. Pero luego habla de un frente invisible, de un frente que no vemos nosotros, pero que existe, que es real y que está latente. Y esto es conflictos diarios en el mundo espiritual. Todos los días estamos bajo el acecho de Satanás. Todos los días tenemos problemas, aspectos humanos, pero también a veces somos atacados en el aspecto espiritual. El frente visible en el contexto de de la vida en lo que nosotros vivimos
se habla acerca de una constante tensión y conflictos potenciales en el ambiente familiar muchas veces en el cual vivimos. Y cuando hablamos del frente invisible, es un frente que de verdad puede causarnos un poquito de miedo. Y para hacer frente a esta área invisible, a este terreno invisible que no vemos, se requiere de fibra moral y armamento espiritual apropiado para hacer frente a todo esto. En los textos siguientes, cuando Pablo habla acerca de la armadura de Dios, él nos está dando una receta, nos está dando una clave, nos está dando las instrucciones sobre cómo vencer. Y algo muy importante, hermano, no solamente sobre ese frente visible. Podemos tener victoria sobre los conflictos y problemas sociales, familiares, humanos que tenemos, sin duda. Pero también podemos tener victoria en este frente invisible, en ese frente del mundo espiritual que no vemos. Y de eso vamos a estar hablando a través de esta serie. Pablo está a punto de terminar su carta, porque estamos ya abordando el capítulo 6. Y Pablo hace algunas recomendaciones muy importantes a los creyentes sobre cómo prepararse para hacer frente a las luchas y batallas espirituales que están presentes todo el tiempo en nuestras vidas. Yo no creo que la mayoría de los que estamos aquí no tengamos problemas. Al contrario, yo creo que muchos de nosotros estamos, ya sea tenido problemas en el frente visible o tenido problemas en el frente invisible, pero yo creo que todos, de alguna manera u otra, luchas, adversidades, situaciones complicadas. Y el apóstol Pablo nos dice cómo debemos prepararnos para hacer frente a esto. Por eso es que en esta noche vamos a ver lo que Pablo nos dice en los versículos 10, 11 y 12. Quiero compartir con ustedes una exposición exegética de estos 3 versículos. Y hay por lo menos unas 9 cosas que vamos a aprender de estos 3 versículos. Cuando hablamos de una exposición exegética, estamos diciendo que lo que vamos a hacer es analizar cada uno de estos versículos a detalle. Y vamos a ver qué es lo que Pablo quiso decir en cada una de estas frases. Y todo esto, hermanos, al final son recomendaciones que debemos tomar en cuenta en nuestra vida cristiana antes de ver en qué consiste, qué es la armadura. Bien, vamos a ver, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos. Es una pero esta recomendación que hace al final parece que es importante. Y es la parte central de todo lo que ya les dijo en los demás capítulos. Porque en todos los demás capítulos habla de aspectos importantes de la vida cristiana, pero eso no puede ser posible sin seguir la recomendación que les hace en el capítulo 6. Y la primera cosa que les dice es: fortaleceos, ¿qué? En el Señor. Fortaleceos en el Señor. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los efesios es: hazte fuerte, sé fuerte. Ante las situaciones difíciles de la vida y de la vida cristiana, lo que el creyente debe hacer es hacerse fuerte. Este es un imperativo presente: hazte fuerte, sé fuerte. La teología aquí es clara: los creyentes deben ser fuertes en el Señor por medio del Espíritu Santo. El poder de Dios debe fluir a través y por medio del creyente. Es interesante, pero la palabra griega que el apóstol Pablo usa para referirse a esta palabra fortaleceos pudiera tener 2 connotaciones: dunamis, que quiere decir poder, o energía, que es energía. Finalmente, si hablamos de un poder o de una energía,
Hablamos de que en el mundo material como en el mundo espiritual existen dos fuerzas. Una que es positiva y una que es negativa. Una que viene de la luz, otra que viene de las tinieblas. El apóstol Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor. Él está usando la palabra poder o energía. ¿Cómo nosotros podemos fortalecernos? ¿Cómo nosotros podemos tener esa energía, ese poder que nos va a hacer vencedores y triunfantes ante los ataques del enemigo? Bueno, eso es muy importante, porque seguido de esto, él dice, primero, fortaleceos en el Señor, y luego dice, en el poder de su fuerza. Entonces ahora nos está dando la respuesta sobre cómo debemos estar nosotros preparados para hacer frente a los ataques del enemigo. Primero dice, fortaleceos en el Señor. Y de pronto surge una pregunta en todos nosotros. ¿Cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor? Bueno, aquí Pablo nos da la respuesta. Dice, la única forma en la que tú puedes estar fuerte es fortaleciéndote en el poder del Señor. La vida cristiana demanda fortaleza espiritual. Demanda resistencia. Es por eso que la vida cristiana no está hecha para todo el mundo. Hay mucha gente que viene a las iglesias cristianas y llega con una emoción, con un anhelo, con un entusiasmo que con el paso del tiempo se va acabando, se va apagando. Y nada más basta con tener pruebas y dificultades para decidir salir de los caminos de Dios. ¿Cuánta gente no ha venido a la iglesia? ¿Cuánta gente no visita la iglesia? Y viene con un enorme deseo de que Dios haga algo en sus vidas. Pero después vienen los problemas, los ataques del enemigo, las adversidades. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Sueltan, abandonan, renuncian. Porque la vida cristiana no es para todos. Y los únicos que van a poder mantenerse en la vida cristiana serán aquellos que estén fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los ataques del enemigo serán muchos y serán severos. Luchar en nuestras fuerzas contra las fuerzas del mal, hermanos, lo único que va a dar como resultado es la derrota. Solamente en las fuerzas del Señor podremos ser vencedores. La fuerza a la cual Pablo se refiere es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros deberíamos estar buscando ser llenos del poder del Espíritu Santo. Todos nosotros deberíamos estar buscando ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del poder del Espíritu Santo? Bueno, lo que significa ser lleno del poder del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo ejerza dominio y control en nuestras vidas. Sobre todo nuestro corazón, nuestras acciones, con todo. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, hay muchos libros que se han escrito con respecto a este tema. Pero el común denominador que yo he visto en todos estos libros que se han escrito sobre la llenura del Espíritu Santo, ya sea libros que ha escrito R.A. Torrey, o Deli Moody, o Carlos Spurgeon, o el Dr. House, hay muchos libros que se han escrito sobre la llenura del Espíritu Santo. Y todos ellos, cuando los he leído, hay un común denominador, y es la búsqueda profunda de Dios. Hay un libro interesante del Dr. en donde habla acerca de cómo nosotros podemos estar buscando en la vida diaria ser llenos del poder del Espíritu Santo, y precisamente se llama la búsqueda de Dios. Y es interesantísimo cómo A.W. Tozer nos va llevando de paso a paso cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto lo dice en el versículo número 10. Y luego en el versículo 11 dice esto: vestíos de toda
la armadura de Dios. Ponte la armadura completa. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Este es un imperativo en el cual se transmite un sentido de urgencia. Esta es una acción decisiva de la voluntad del creyente. Nadie te va a poner a ti la armadura de Dios. Escucha bien, nadie más es responsable de lo que pasa en tu vida espiritual. Nadie más es responsable de tus decisiones. Nadie más es responsable de tu desánimo. ¿Está escuchando? Porque, ¿cómo nos encanta a los cristianos hacernos víctimas? Y es que estoy desanimado porque el pastor y los líderes y la iglesia. Nadie más es responsable. Nadie más va a venir a vestirte a ti. Ya no eres un niño espiritual. Bueno, algunos sí, pero no están aquí en esta noche. Algunos todavía sí necesitan y requieren que el liderazgo les ponga a ellos, los vista. Pero muchos de nosotros ya estamos en edad suficiente como para vestirnos con la armadura de Dios, y debemos estar conscientes, nadie va a venir a vestirte la armadura de Dios. Y si en algún momento sufres herida o sufres caída en la batalla, no va a ser responsabilidad de nadie más. Asume tu responsabilidad, hermano. Pablo está diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios. Dios ha provisto un equipo espiritual necesario para poder combatir. Pero nosotros necesitamos reconocer esa necesidad que tenemos de vestir la armadura de Dios. Debemos aprovechar lo que Dios nos ha provisto. ¿No es así? Fíjense qué cosa tan más interesante. Y cuando hablamos de algunos puntos del calvinismo, hay uno que se conoce como la perseverancia de los santos. Son 5 puntos en el calvinismo, y uno de ellos, casi el último, es la perseverancia de los santos. ¿Y esto qué quiere decir, la perseverancia de los santos? Quiere decir que Dios guarda al creyente. Y una manera en la que Dios nos guarda a través de la vida cristiana, una de las formas en las que Dios quiere guardarnos a todos nosotros, es a través de la armadura de Dios. Pero esto es algo que muchos de nosotros no queremos. Hermano, vestir la armadura de Dios es por nuestro bien espiritual. Pero muchos no quieren. Muchos quieren ir a la batalla en contra de las fuerzas del maligno sin vestir la armadura de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que van a salir ilesos? ¿Creen que van a salir sin un rasguño? Por supuesto que no. Van a ser afectados, queridos hermanos. Así que necesitamos entender cuán importante es que vistamos la armadura de Dios, porque de otra manera vamos a ser severamente heridos. Y algunas veces vamos a ser heridos de muerte. Alguien dijo esto. Si Satanás no puede apartar no nos puede apartar de ser salvos, porque Satanás no puede apartarnos de ser salvos. Somos salvos, ¿no es así, hermanos? ¿Podemos perder la salvación? No. La doctrina arminiana dice otra cosa. Los arminianos dicen que la salvación sí se puede perder, y que la salvación se obtiene por obras y por buen comportamiento y por asistir a la iglesia y por portarse bien y por hacer un montón de cosas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La salvación es de Dios y es eterna. No podemos perder la salvación. Pero hay esto. Si Satanás no nos puede apartar de ser salvos, procurará mantenernos espiritualmente derrotados y en silencio. Así es como muchos de los creyentes viven hoy en día, derrotados espiritualmente y en silencio, y con mucha amargura y resentimiento en contra de los cristianos y de las iglesias. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero seguimos leyendo, después de que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Para que podáis estar, ¿qué? Firmes. Cuando Pablo usa la palabra firme, el término en griego
hace referencia a permanecer en pie. Es un término militar para referirse a mantener la posición ante los ataques del enemigo. ¿Sabe cómo Dios quiere que usted se mantenga cuando está siendo atacado por el enemigo? Dios quiere que usted se mantenga firme, es decir, de pie, guardando la posición. Ojalá y podamos mantenernos de pie ante los ataques del enemigo. Es interesante, pero cuando si había en el mundo antiguo, si había un ejército que estaba sumamente, profundamente preparado y avanzado en cuanto a estrategias de guerra, era el ejército. No había ejército que fuese tan organizado como el ejército romano. Y ellos tenían muchas formaciones. Tenían un sinfín de formaciones. Las tropas, la infantería tenía formaciones para todo tipo de ataque. Para mantener la posición, para guardar, para resistir el ataque, para contraatacar, para ir al frente. Bueno, de verdad, yo me admiro del orden, de la organización de los romanos a la hora de combatir. Y cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios, adivine ¿qué tipo de armadura está visualizando él? Está visualizando una armadura romana. ¿Me entienden? En el contexto, cuando Pablo escribe todo esto, él está visualizando un soldado romano que viste la armadura. Y algo muy interesante que los romanos hacían era, lo que sabían hacer muy bien era mantener la posición de ataque. Y lo que ellos hacían para mantener esa posición de ataque, cuando venían las tropas enemigas hacia ellos, ellos hacían una formación especial en caparazón. Y ellos usaban los escudos, los formaban, y los que estaban al frente se inclinaban con el escudo, y los que quedaban de pie atrás por encima cubrían y hacían como una especie de caparazón. Y difícilmente podían penetrar las flechas, difícilmente podían penetrar las lanzas y difícilmente podían penetrar las espadas. Sorprendente. Y cuando Pablo está diciendo para que podáis estar firmes, él está visualizando en ese momento a un soldado romano que está intentando guardar, mantener la posición, permanecer de pie. Interesante, pero en los combates antiguos lo primero que se usaba para causar bajas en el ejército enemigo eran los arqueros. Los primeros en ir un paso al frente para atacar eran los arqueros. Y las flechas alcanzaban a muchos si no usaban bien el escudo. Es importante, hermanos, tomar en cuenta esto. Pero seguido de esto, el apóstol Pablo dice, para que podáis estar firmes. ¿Y contra qué vamos a estar firmes? Bueno, el apóstol Pablo dice aquí ahora, contra las acechanzas del diablo. Quiero decir una cosa. Seremos severamente atacados. Escuche bien. Satanás no está jugando a ser Satanás. Bueno, la vida cristiana no es un juego, como muchos creen que es un juego. ¿Sabe usted que muchos creyentes juegan a la vida cristiana? Juegan a la iglesita, juegan con las cosas de Dios. Creen que no toman en serio las cosas de Dios. El diablo no está jugando, hermanos. Él está en serio y nos va a tirar. De hecho, nos está tirando. No ha habido un solo día que nos haya dado tregua a Satanás. No hay un solo día en el que no nos haya enviado un ataque. Todo el tiempo. Estando en la calle, estando en la casa, estando en el trabajo, estando en la escuela, todo el tiempo Satanás nos está tirando.
todo el tiempo. Y tiene armas para todos nosotros. Él sabe de qué manera nos puede destruir. Los cristianos son atacados por Satanás. A Satanás no le importa atacar a la gente ajena a los asuntos de Dios, porque ya le pertenece. Él no está interesado en afectar a la gente que no se congrega. Él no está interesado en atacar a la gente que no sirve a Dios. Ya le pertenece. Algunos de ellos están muertos espiritualmente, no tienen entendimiento de los asuntos de Dios, no tienen el más mínimo deseo de buscar a Dios, porque están muertos en delitos y pecados. Es lo que enseña en el capítulo 2 precisamente de la carta a los Efesios. Satanás ha puesto su mirada en aquellos que estamos involucrados en la obra de Dios, en aquellos que servimos a Dios, en aquellos que pudiéramos representar una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Sabe a quiénes ataca constantemente Satanás? A los hermanos que asisten los días miércoles, a los hermanos fieles. Así que no le sorprenda a usted estar en el ojo del huracán, no le sorprenda a usted todo lo que Satanás está ideando, todo lo que está maquinando, todo lo que le ha venido y todo lo que le vendrá, porque espérese, todavía no viene lo más fuerte, apenas viene. ¿Me entiende? Él usa muchas acechanzas. La palabra acechanza quiere decir que Él nos está cazando. Él está esperando el momento oportuno para destruirnos. Desunión, pecado, falsos maestros, desánimo, apatía, sufrimiento. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque precisamente son algunas de las cosas con las cuales los creyentes en Éfeso estaban lidiando. Sin embargo, hermanos, los creyentes no pueden atribuir toda la responsabilidad a los ataques del enemigo. Siempre le echamos la culpa al diablo. Siempre es que el diablo esto, el diablo otro, el diablo me está atacando, el diablo no me deja, el diablo me estorba, el diablo. Y siempre el diablo. Dice por ahí que en una ocasión un hombre siempre ponía pretextos para no ir a la iglesia. Y el pastor le preguntaba siempre que lo oía, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Ah, pastor, es que el diablo. Y siempre le echaba la culpa al diablo. Y un domingo por la mañana, cuando amanece, baja las escaleras para poner su ropa y ir al culto. Y la sorpresa es que se encuentra al diablo planchando. Le estaba planchando la ropa. Y le dice el hombre al diablo, ¿tú qué haces aquí? Te estoy planchando la ropa para que te vayas a la iglesia, porque luego me echas la culpa, que por mi culpa no vas a la iglesia. ¿Sí me entienden? Y a veces eso sucede, queridos hermanos. La verdad es que no es así. También hay una gran responsabilidad en nosotros. Recordemos, hermanos, que estamos lidiando con una humanidad caída. Allá afuera hay un sistema del mundo caído. De tal manera que todos nosotros somos responsables de todas esas ocasiones en las que el enemigo nos pone trampas y caemos. Ahora, seguido de esto, luego seguimos leyendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo intenta enfocar la atención de los creyentes en la verdadera lucha, la cual es espiritual y en contra de Satanás y de sus huestes espirituales, no en contra de otros creyentes. Sí hay lucha, pero no es en contra de nuestros hermanos en Cristo. Y esto es algo que muchos de nosotros todavía no entendemos. Porque seguido en la iglesia hay conflictos. No se hablan, no se saludan, no comparten. Bueno, cuántas cosas no suceden. No perdonamos. ¿Por qué? Creemos que la lucha es en contra de ellos. A ver, hermanos, aquí no estamos en competencia con nadie. Aquí la única lucha que verdaderamente todos nosotros tenemos es en contra de Satanás, no en contra de nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí?
El creyente no tiene enemigos humanos. Para nosotros no debería haber enemigos humanos. Nuestros enemigos deben ser solamente los espirituales. Y estos en contra de lo que ahora Pablo nos dice. Porque ahora Pablo dice, bueno, no tienes lucha contra sangre y carne, pero aquí sí está tu verdadera lucha, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas espirituales de maldad que quieren afectar nuestras vidas. Pablo expresa aquí que así como en los gobiernos humanos existen jerarquías y puestos de mando, así también ocurre en el mundo espiritual, hermanos. Satanás gobierna sobre ángeles caídos y estos a su vez están a cargo de otros ángeles caídos de mayor jerarquía. En el mundo espiritual hay jerarquías, hermanos. Por eso se habla de principados, de potestades y de huestes espirituales. Después tal vez tendremos, no es importante, pero a la vez es interesante. Quizá más adelante habrá un estudio bíblico de demonología, porque hay varios hermanos que me han preguntado sobre eso. Probablemente más adelante hablemos de demonología. Solamente, hermano, quiero que veamos que el apóstol Pablo nos dice contra quién es nuestra lucha realmente. Existe el bien, existe el mal. Existe la luz, existen las tinieblas, existen ángeles que sirven al Señor y que están a nuestro servicio, pero también existen demonios que están ahí para atacar nuestras vidas. Los clásicos griegos y los escritos de los rabinos judíos creían que había ángeles caídos o dioses que afectaban la vida humana. Y algunas veces estos ángeles caídos afectan más allá de lo que imaginamos y están más cerca de lo que creemos de nosotros. Recuerdo haber escuchado un sermón del Dr. Gahaz, pastor de la primera iglesia bautista en Indiana, que ahora ya está en la presencia de Dios, y tiene un mensaje que se titula Satanás está detrás de ti. ¿Y sabe dónde está Satanás en esta noche? Está aquí en la iglesia. Está ahí al lado de la hermana José. Está ahí atrás, sentado al lado. No, más bien está parado al lado del hermano Gabriel. Desde aquí lo estoy viendo. Miren, Satanás no es omnipresente. Él no comparte ese atributo del Señor. Omnipresente solamente es Dios. Eso quiere decir que Él está presente en todas partes. Pero recordemos que la gran rebelión, y es interesante, después vamos a hablar también un poco de esto, de cómo la tradición judía explica la rebelión. Isaías y Ezequiel nos hablan un poco de cómo es que Lucifer fue expulsado del cielo. Y cuando Lucifer fue expulsado del cielo, se trajo una parte de ángeles consigo. De eso también nos habla el libro de Apocalipsis. Estos ángeles caídos sirven a Satanás. Y ellos viajan a velocidades impresionantes. Ellos viajan a través de las ondas sonoras del sonido. Son espíritus, no los podemos ver. Pero ellos están en muchas partes. Ellos también vienen a la iglesia. Aquí están. Le están haciendo piojito a algunos para que se duerman. Trabajan durante los cultos para distraer, para entorpecer. A veces trabajan en la tecnología. Bueno, no vamos a satanizar todo, pero es una realidad. Ellos estorban muchas veces para que la palabra de Dios no sea predicada, no sea escuchada por los oídos. Ellos producen distracción. Ellos ponen pensamientos en nuestra cabeza para distraernos. Bueno, hay tantas cosas. Nos hacen ver cosas que ni siquiera habíamos tomado en cuenta, como que un hermano o una hermana no nos saludó. Y luego el enemigo viene y nos dice, mira, ¿sabes? No te saludó. Tiene algo contra ti. Sí, es cierto. ¿Se dan cuenta cómo usa muchas cosas? Y ellos nos conocen.
Ahora, no conocen lo que pensamos ni lo que sentimos, pero saben lo que nosotros les hemos dado a saber a través de nuestra vida y a través de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros hacemos planes para la obra de Dios, ahí están ellos. Y ellos están escuchando. Y luego van con su jefe, que es Satanás, y le dicen: oye, ¿sabes qué? Allá en casa de Dios hicieron una reunión los hermanos. Hicieron estos planes, hablaron de esto y de aquello, que van a emprender una misión en Chalco y que el domingo se van a ir a Tizayuca, pero cuentan con que vamos a hacer algo para frustrar esos planes. Pero hay algo, hermanos, no teman, ya veo la cara de algunos de ustedes, están asustados. No se asusten, hermanos. El Señor nos dijo en Mateo 18 que las puertas de Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Pero es importante que atendamos esto. Ahora, después dice: tomad, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice ahí, tomad que toda la armadura de Dios, la armadura espiritual, puede guardar y mantener la vida del creyente. El Dr. Gerald Rice decía: la vida cristiana no se mide en años, se mide en décadas. Escuchen bien. La vida cristiana no se mide en años, se mide en décadas. ¿Cómo poder mantenernos por décadas en el camino del Señor? Bueno, la única forma es tomando toda la armadura de Dios, es vistiendo toda la armadura de Dios, toda, no nada más aquellas cosas que queramos, no, es toda la armadura de Dios. Esto nos muestra la necesidad de portar cada uno de los elementos que van a proteger nuestra vida espiritual. Pablo aquí se refiere a una armadura espiritual que puede guardar y mantener al creyente a través del tiempo y bajo cualquier situación o circunstancia. De veras, hermanos, Pablo habla de días malos. Los días malos pueden ser de muchos tipos, de muchas formas y de muchas maneras. Y el enemigo puede usar cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier dificultad para herirnos. No necesariamente estamos hablando del pecado y de muchas otras cosas, tentación. Hay cosas que pueden venir a su vida, una enfermedad. No teniendo la armadura de Dios, lo saca del camino de Dios. Falta de trabajo, de empleo, no teniendo la armadura de Dios, eso lo puede sacar de la vida cristiana. Hay muchas cosas. Por eso Pablo nos dice: tomen toda la armadura. Usen cada uno de los elementos que contiene la armadura. ¿Para qué? Imagínese usted a un soldado que ha sido llamado a la guerra y que luego empieza a decir: pero ¿por qué me tengo que poner el casco? Es que a mí no me gusta el casco porque me incomoda, me suda la cabeza. Y luego es que también tienes que usar la coraza. Ay, no, pero es que la coraza me roza aquí. Me roza. Yo no quiero usar la coraza. Es muy incómodo, luego me da comezón. Oye, ¿por qué tengo que usar escudo? ¿Por qué no? Es más fácil que yo traiga escudo, yo me puedo mover mejor. El escudo me estorba y me pesa mucho. Pues sí, tienes que usar. No lo puedo dejar por ahí botado, no, porque ese te va a proteger. Y así pudiéramos hablar de cada uno de los elementos. ¿Por qué es importante usar toda la armadura de Dios, hermanos? Porque vienen días muy malos. Vienen días difíciles. Ahora
yo pongo aquí algo para alentarle. No debe preocuparse si hace lo que debe hacer. Un creyente debería preocuparse más de lo que no debe si realmente está haciendo lo que el Señor manda. El creyente que es fuerte en el Señor va a poder resistir los ataques del maligno. Además de todo, resistir es la encomienda que el Señor nos ha dado. Mantener la posición es vital. Escuche bien, presten atención a lo que le voy a decir. A Dios no le importa su servicio. Bueno, sí le importa. Me retracto de lo que dije. Perdón, no dije eso. A Dios sí le importa su servicio. Pero nada de ese servicio va a ser tomado en cuenta si a la hora de la prueba usted suelta todo. ¿Me entiende? Porque lo que más cuenta en la vida cristiana no es todo lo que hacemos, sino que resistamos. ¿Sabía usted que cuando estemos en el cielo para recibir los galardones, el Señor no va a recompensar a ninguno por los resultados que tuvo? Esto no es por los resultados, esto no es de calificación. Esto no es por haber estado involucrado todo el tiempo en la obra del Señor. No, la vida cristiana trata de resistencia. ¿Me entiende? Usted va a ser recompensado en el cielo por haber resistido, por haber aguantado, por haber estado firme en el Señor. ¿Sabe qué es lo que más le va a contar durante todo este tiempo de vida cristiana? Su permanencia. Su permanencia. Por eso es que cuando yo escucho a cristianos de 50 años, de 60 años, en el camino del Señor, decir el Señor, ¿sabe? Yo me pongo de pie y me quito el sombrero y hasta hago reverencia por la permanencia. Tal vez no han hecho mucho. Tal vez ni siquiera fueron tomados en cuenta en el liderazgo de su iglesia. Tal vez nunca recibieron un nombramiento como diácono o como líder. Pero resistieron. Permanecieron. Y eso es lo que más cuenta. Determine que va a permanecer. Pero la única forma de poderlo lograr es tomando toda la armadura de Dios. Mantenga su posición. Llueva, truene o relampaguee, mantenga su posición. No haga como aquellos creyentes que son ocasionales, que son circunstanciales, temporales. Problemas, los vemos en la iglesia, pidiendo oración en los grupos. ¿Todo está bien? Se olvidan, se desaparecen, no los volvemos a ver. Ni por error los vemos venir. No hagamos eso. Eso muestra el descuido. Eso muestra que no están diligentes vistiendo la armadura de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar tarde o temprano? Pues los van a herir. Los van a herir. Y si su estado espiritual no es el mejor en ese momento, van a tronar, van a acabar destruidos. Y eso no lo digo yo, eso nos lo dijo el apóstol Pablo en los textos que estamos leyendo. Hay días malos. ¿Cuáles son? Los días de tentación, los días de adversidad, los días de dolor y enfermedad, los días de necesidad. Hay montones de días malos que vienen. Y la única forma de poder resistir es tomando todo la armadura de Dios. Es bien difícil resistir, hermanos. Es bien duro resistir. Hay momentos en la vida cristiana en los que a veces estamos casi a punto de darnos por vencidos.
resistir, hermano, para mí en lo personal, a través de mi vida de ministerio, ha sido lo más difícil y complicado. Casi de los 365 días del año, puedo decirle que 360 para mí son días malos. Pastor, porque entre más arriba estamos, más fuertes son los ataques del diablo. Entre más nombramientos, entre más puestos, entre más reconocimiento en la gente, entre más predicas, entre más enseñas, entre más eres invitado, entre más te conocen, entre más te llevan, entre más te invitan. No van a querer ninguno de ustedes estar en mis zapatos. Suena muy bonito, ¿verdad? Ser pastor y acá y allá y venga y predique, y quiere servir aquí, y participa acá, y queremos tomarlo en cuenta para aquello, y hermanos, de verdad, no imaginan cuán difícil es aguantar y resistir. Pablo estaba consciente de esto. Y este es mi deseo, que todos podamos resistir, hermanos. La verdad es que no sabemos si vamos a poder resistir lo que viene. Solo nos queda tomar en cuenta este consejo a todos nosotros, porque esta prédica o esta enseñanza o este estudio, más que para ustedes, es para mí. Pero luego vamos a terminar esta cuestión. Habiendo acabado, ¿qué? Estad firmes. Habiendo acabado. ¿No le da ánimo eso? Amén. Como que un día va a dejar de ser atacado. Bueno, eso va a suceder cuando usted se vaya al cielo. Mientras usted esté en este cuerpo terrenal, va a tener que lidiar con el sobrepeso, con el azúcar, con las enfermedades, pero además con todo lo que el chanclas traiga a su vida. Pero Pablo nos da esperanza. Esto va a acabar. A veces son tan duros los ataques, hermano, que desea uno que acabe. Porque ya no siente uno lo duro, ¿verdad, hermano? Sino lo tupido. Y uno dice, ¿cuándo va a acabar esto? Dice Pablo un día. Pues que no se tarde, porque... Y ¿saben? Esto para tener, quiero decir, esto nos ayuda a pensar más en el cielo. En esa gloria venidera. Resistir cuesta tanto que a veces lo mejor sería partir de este lugar. Son tantos los ataques a veces a la vida cristiana, las pruebas, las luchas, que a veces lo que uno anhela es irse con el Señor realmente, para que todo esto se acabe. Habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe qué es lo que quiso decir Pablo con esto? Habiendo hecho lo que tenías que hacer. Habiendo hecho lo que tenías que hacer como creyente. Vaya a Santiago 4, vamos a terminar.
Santiago 4, verso 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes cuando estamos bajo ataque? Esto es lo que dice Santiago. Santiago 4, 7. ¿Están ahí? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Santiago 4, 7. ¿Están ahí? Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Y leemos todos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vestíos de la armadura de Dios. A través de las próximas clases vamos a ver en qué consiste esta armadura. Ahorita ya vimos por qué tenemos que ponernos la armadura, queramos o no. No es una opción, es algo que el Señor nos ordena hacer a través de lo que el apóstol Pablo escribe. Pero aquí terminamos con esta tremenda receta de Santiago, el proverbista del Nuevo Testamento, que nos dice tres cosas en este versículo. Sométete a Dios, resiste, que es la misma palabra que usa Pablo, aguanta, hazte fuerte. Y luego dice, y el diablo huirá de vosotros. Vamos a orar. Dios, tú nos das la persona, a ti no podemos engañar.